Pues nada, me habéis escuchado durante un rato aquí contar chascarrillos. Yo soy Marta de Aro, me hubiera gustado que me pudierais ver la cara, pero igual que los cascos fueron a la lavadora, para quien me haya escuchado, pues la cámara web del ordenador se estropeó y no ha vuelto a funcionar y he pedido a los compañeros una webcam para la pantalla que tengo grande, pero no ha llegado a tiempo. Entonces, pues una lástima. Pero bueno, aquí estoy. De todas formas, supongo que más de uno me conocerá, me ha visto ya por el colegio y a quien no, pues sin problema nos ponemos cara y nos tomamos un café cuando nos interese. Pero hoy no va a haber suerte, ya os digo. Hoy vamos a hablar de soluciones del sector terciario que hemos englobado un poco así, porque ahora lo veremos, es algo que creo que resulta interesante para Andalucía en general y para Sevilla en particular en estos tiempos y, y espero que nos enseñe muchas cosas, pero bueno, que alguna os resulte de utilidad y sea novedad. ¿Vale? Como os decía, vamos a hablar de soluciones principalmente en placa de yeso, pero habrá también alguna cosita en yeso que ahora os comentaré. Más o menos este va a ser el contenido. Vamos a intentar hacer una pequeña introducción, que ya os digo, que conozcáis un poquito el por qué hablé con Belén y le propuse hablar de este tema y me dijo que sí, que le parecía interesante, que era buen momento. Y una vez introducido, hablaremos más concretamente de qué es lo que tiene un espacio hotelero o un espacio de oficinas del sector terciario. Lo englobaremos, hablaremos un poquito de la normativa que hay a su alrededor y entraremos de lleno a hablar de diferentes soluciones constructivas en función del espacio con el que vayamos a trabajar. Yo, como os decía, soy Marta de Aro, soy la prescriptora de la zona sur de Placo. Placo es una empresa, para quien no nos conozca, del grupo Saint-Gobain, que tiene sede a nivel España, aparte de la matriz que es francesa, pero somos una empresa española llena de españoles. Y conoceréis más empresas como nosotros del grupo Saint-Gobain, como puede ser Isover, puede ser Weber, puede ser los vidrios de Climalí, que son quizá lo más conocido, y alguna cosita más que posiblemente hayáis tenido que trabajar con ellas en obra. Nosotros somos uno de los primos, una de las patas de las diferentes empresas de soluciones constructivas del grupo Saint-Gobain. Y aquí en la zona sur, pues en concreto en Sevilla hay una delegación, están las oficinas de una delegación comercial y yo llevo pues toda la parte de prescripción, de asesoramiento técnico y de apoyo en obra para, para toda la parte de los técnicos, prescriptores y jefes de obra, estudios de arquitectura, en fin, un poquito de todos aquellos que trabajéis con los sistemas de placa, pero aparte hay un equipo comercial por provincias y también un equipo de monitores que hace demostraciones en obra, ayuda a hacer el arranque de algunos sistemas que son un poco más complejos, la primera vez que algún instalador trabaja con ellos por primera vez y, y al final pues estamos bastante cercanos y bastante rápidos a vuestra respuesta porque somos bastante, ¿vale? Como os decía, quería empezar hablando de esto, encajar un poco el por qué le proponía esto a Belén. Creo que no os voy a descubrir nada que no sepáis, porque si habéis paseado por Sevilla últimamente y si abrís un periódico también, esto es lo que nos encontramos, cada vez más hoteles, cada vez mayor inversión en el sector hotelero. Esto no solo se queda, y ahora lo veremos, en el sector hotelero, sino que al final si tenemos más visitantes necesitan más restaurantes, más cafeterías, más espacios de ocio y al final pues es dinero que se mueve y mucha parte de él se queda en el mundo de la construcción, que al final es el que nos toca a nosotros. He ido haciendo un recorte de diferentes periódicos en estas últimas semanas y al final pues todos cuentan lo mismo, más o menos. Como en este último periodo de tiempo, incluido el previo
a la fase de pandemia ya estaba Sevilla en alza, hemos hecho ahí un paréntesis con un interrogante en medio, pero luego ha seguido, ¿vale? Y seguirá, por lo que también dicen los periódicos, seguirá en auge Sevilla. Y a todo el mundo, yo, como veis, no soy de Sevilla, y cuando me dicen de Sevilla digo, tampoco hace falta que sigan dándole mucho bombo, que hay ya gente suficiente en Sevilla, que se queden los demás, vengan un ratito y se vayan. Y últimamente está cada vez la cosa peor. Y se nota, pero bueno, es verdad que ese movimiento pues deja mucho dinero en la ciudad. Veis cómo no solo se queda en Sevilla, pero es verdad que es uno de los motores importantes. Yo os digo, esto simplemente era por un poco introducir y poner en contexto el por qué hablamos de esto estos días y no hablamos, este ratito, mejor dicho, y no hablamos de otra cosa, ¿vale? Hablamos de locales, hablamos de la zona que se va a aumentar, seguimos haciendo bombo las autoridades de esta temática. Esta noticia, pues ya os digo, dice mucho, porque creo que Barcelona es la ciudad que más se visita de España. Haber superado todos los viajeros que tienen en Cataluña por nuestra comunidad, pues ya son mucha gente aquí. Lo que os decía, siguen saliendo portadas de diferentes medios en los que se habla de turismo, de futuro, de Andalucía, en casos de Sevilla, incluso ya esto que son quizá noticias un poco más banales y menos formales, también hablan de Sevilla, hablan de, siempre es un aspecto bastante positivo y bastante a poner en alza, ¿vale? El hola, hasta ahí llega la cosa, ¿vale? Lo último que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de turismo sostenible o de edificios sostenibles, porque también llegarán a Andalucía o a Sevilla edificios sostenibles que nos va costando más, ¿vale? Pero lo vamos a ver. Como os decía, una vez entendido por qué hablamos de esto y no hablamos de otra cosa, ¿qué es lo que tiene un edificio de los que vamos a hablar? Es verdad que quizá el referente o el ejemplo fácil y claro es un hotel, pero cuando hablo de un hotel también hablo de unos apartamentos turísticos o hablo de una casa rural o hablo de un espacio de restauración o una tienda, porque como os decía antes, no el dinero se queda solo en la inversión hotelera, sino que la hostelería en general también aparece y se transforma el comercio, que está en ello, se transforman los restaurantes y al final pues todos ellos requieren unas prestaciones parecidas. A lo mejor un spa pues requiere menos vistas que un restaurante o que una tienda, pero tiene que tener una iluminación adecuada. Y una cafetería, pues aún no siendo un hotel para descansar como tal, para dormir por la noche, pues a todo viajero le apetece un cafelito y un buen descanso. Entonces, al final son características comunes. Sí que es cierto, que ya os decía, el hotel, el espacio, va a ser como el ejemplo, cada vez que os hable yo de hotel, pues no me estoy refiriendo exclusivamente a un hotel, pero bueno, quizás es el ejemplo más fácil porque al final pues tiene normalmente espacio de restauración, en algunos casos hasta un espacio comercial y puede ser como el que agrupe todo lo que vamos a hablar, aunque sí que es cierto que os voy a ir separando diferentes cosas que puede que la tengan o puede que no sean útiles en un hotel, ¿vale? ¿Qué tienen los sistemas de placa? Cuando hablamos de todas estas prestaciones, muchas de ellas las cubrimos o ayudamos a que se cumplan o ayudamos a que haya un buen descanso o haya una buena iluminación, como hablábamos antes, o haya una sensación de confort térmico gracias a que se utilizan sistemas de placa de yeso. Y aquí empiezo a mojarme, ya no hablo en genérico, ya hablo en este campo, ¿vale? Como sabéis, las principales quizá características de los sistemas de placa a nivel general eh, es la parte acústica, las prestaciones acústicas, la parte mecánica con lo que trabajamos y con la protección al fuego, con la resistencia al fuego. Pero cuando hablamos de un espacio, como os decía, como un hotel o todo ese agrupado, buscamos muchas cosas más.
tienen que tener un buen acabado, la planeidad y los encuentros es algo que se miran, tiene que tener en muchos casos una buena dureza y una capacidad de carga que asuma esas cargas que habitualmente se colocan en un paramento, tiene que estar bien tratado térmicamente y tener un buen aislamiento en el interior, sobre todo en las soluciones que van de cara a la fachada o a un espacio como un patio, por ejemplo. Y evidentemente esto creo que no hay duda de que tiene que cumplir la normativa. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a empezar. Vamos a cumplir, a ver qué requerimientos necesitamos cumplir como base, como mínimos, para trabajar con los sistemas de placa que nos den la mayor cantidad de prestaciones posibles que puedan mejorar las soluciones de nuestro edificio o espacio. Algunas veces solo trataremos una parte del edificio. Voy a empezar por aquí. No sé si vosotros conocéis este documento. Para mí es casi como el libro de texto del colegio. Es una norma UNE en la que se recogen un compendio de artículos en los que se va definiendo cómo se debe colocar un sistema de placa. El otro día salía en la televisión, en La Sexta, creo recordar, en un programa de estos de por la tarde, un corte en el que hablaban de que cada vez está construyéndose más con placa y menos con fábrica de ladrillo o con bloque, porque no se necesita saber cómo se construye, y esto no es así. Esto tiene sus normas, tiene sus mínimos regulados, y no todo el mundo, y vosotros no hace falta que os lo diga, no todo el mundo es capaz de hacerlo y hacerlo bien. Evidentemente hacerlo lo puede hacer cualquiera. Eso no implica que vaya a hacerlo bien, que vaya a utilizar todos los materiales que requiere y que la terminación vaya a ser la mínima requerida. ¿Vale? Nos dio a la empresa entera dio la vuelta el vídeo porque era un poco escandalizador. Pero bueno, aparte de eso, simplemente un poco a modo de chascarrillo para que veáis que esto es verdad, que no es una norma de obligado cumplimiento, es una norma que hace la Asociación de Fabricantes de Sistemas de Placa y hace un compendio de regulaciones. Yo a mí me gusta decir que es un manual de buenas prácticas en el que se recoge cómo se deben hacer los encuentros, qué tipos de placas se deben utilizar, qué espesores mínimos tienen que tener esas placas, para qué alturas. Muchas veces nos preguntáis, un sistema de tal y tal, compuesto por X placas, ¿a qué altura lo tenéis ensayado? Los sistemas se ensayan a protección al fuego, se ensayan acústicamente, pero ese componente mecánico se obtiene de una fórmula, y esa fórmula sale de aquí, de esta norma, que regula pues, con los momentos de inercia y una serie de cálculos cuál es la altura que, en base a ciertos puntos que sí están ensayados, hace todo el espectro de diferentes soluciones, ¿vale? Entonces, para que veáis, o sea, tiene desde detalles constructivos de qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, hasta esa norma o hasta qué requisitos mínimos, como por ejemplo que no se debe construir con una sola placa de 13, cómo se hace el encuentro con soluciones tradicionales, en fin, todo aquello que se debería de controlar cuando se habla de sistemas de montaje, de instalación de sistemas de placa de ellos, ¿vale? Esta, ya os digo, quizá alguno la conozcáis y alguno otro, pues les estoy hablando de algo nuevo y a partir de ahora pues les servirá un poco, como decía yo, de libro de texto, de consulta, cada vez que alguien le plantee una duda. Esto sí, lo conocéis todos. No me voy a meter a desgranar todo el código técnico, simplemente un poco que nos sirva para encuadrar, y que está claro que es un punto de partida, es un mínimo con el que vamos a trabajar, y sí que os marco en qué puntos vamos a hablar de esas prestaciones que dan los sistemas de placa y qué requerimientos que debe ser el que un poco recoge o regula la característica en general. Cuando hablamos de protección al fuego, vamos a hablar del BSI. Toda la parte térmica va a tener que ver con el HE, y toda la que es acústica, que era otra de las patas un poco que se le pide a los sistemas de placa, es el HR.
¿vale? Hemos hecho un pequeño, pero para pasar muy rápido por encima, para el que un poco no creo que es algo que conocéis todos, pero bueno, porque no me gusta tirar al segundo escalón saltándome el primero, porque muchas veces encontramos pues a alguien que esto le resulta nuevo porque se ha dedicado a otra cosa, por lo que sea. Entonces, en el código técnico se regula pues en la parte de fuego en función de ciertas características que resistencia al fuego, que y tienen que cumplir los sistemas de delimitación de sector de incendio. Muchas veces estos son trasdosados, tabiques o incluso fachadas, a veces incluso techos o algún otro elemento que con yeso proyectado también se consigue la protección, ¿vale? Pero ya os digo, no voy a meterme a desgranar cada uno de los aspectos. Sí que es cierto que ahora veremos cómo hay sistemas que cumplen resistencia al fuego 60 minutos y otros que, por ejemplo, 120. Cuando hablamos de aislamiento térmico, pues pasa igual, está regulado por zonas, qué severidad climática tienen y en función de eso será más o menos restrictivo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora además esto está muy, si el tema hoteles en Sevilla en particular es algo pues diario, el tema de la parte de eficiencia energética es algo ya nacional y mínimo europeo, ¿vale? Como sabéis, están gestionando ayudas para la mejora de la eficiencia, no me voy a meter ahí en esas ayudas, pero lo que sí está claro y lo que evidencian es que necesitamos aislar mejor y tener una mejor sensación de confort en nuestros edificios, ya sean del sector hotelero, hostelero, comercial o el que sean, porque perdemos mucha energía en calefactarlos o casi aquí más en refrigerarlos, cuando forrándolos bien la demanda bajaría bastante. Veis que en calefacción y aire acondicionado, esto es simplemente el sector hotelero, la demanda es muy alta y la pérdida que genera es enorme. Si nos vamos a traducir en qué tenemos que trabajar, pues tenemos que trabajar en las cubiertas, en los huecos y en las fachadas, que son esos tres grupos que se van a subvencionar de alguna forma. Ya os digo, esto es a nivel general y sin meterme, otro día podemos hablar de subvenciones y de soluciones para justificar estas subvenciones. Hoy simplemente, pues evidentemente deciros que a la parte hotelera le afectan estos cambios y también hay soluciones para poder construir con una mejor eficiencia energética. A ver, pasamos a la parte acústica. Esto tiene todavía más parámetros y más cosas que controlar, tanto a nivel de proyecto como a nivel de obra terminada, podríamos decir, cuando se hacen ensayos in situ. Y esto pasa igual, lo regula el código técnico y pone en función de los recintos. Quizás aquí sea un poco denso, pero si os pongo esta imagen, quizás es más fácil de asimilar como la separación entre una estancia y otra, pues tiene unos requerimientos diferentes. También os digo, no voy a entrar aquí, no se trata de poner en cuestión lo que dice el código técnico, sino daros soluciones que cumplan pues 45 o 50 o 55 decibelios entre las diferentes separaciones, ¿vale? Otra de las cosas que se regula es el ruido de impacto, que pasa igual con elementos de solera, podemos trabajar ese minimizar el ruido de impacto. Para todo esto podéis trabajar como forma parte de lo que es justificable mediante el código técnico en el DBHR. Tenemos en la página web un programa que cuando entráis a justificar por el método simplificado, todas las soluciones que dependen de nosotros ya las tenéis incorporadas, no tenéis que ir creándolas. También tenéis, quizá no tan técnico, sino algo pensado más para el promotor o para el cliente que le cuesta más entender cuál es la diferencia entre un aislamiento de 35 decibelios o de 50, esta otra aplicación que pasa igual, está en la página web a vuestra disposición, en la que te aparecen, por ejemplo, si nos vamos a la parte de hotelero, 2 habitaciones de hotel en el que le podéis ir modificando qué solución hay entre esas 2 estancias y os va haciendo una simulación de qué se escucharía en la otra, ¿vale? Entonces se nota mucho cómo es la diferencia entre colocar 35 decibelios a 50 a colocar una partición que sean 65 decibelios de aislamiento. Y esto quizá, pues ya os digo, para el cliente, el personal que no es técnico, que le cuesta
entender por qué merece la pena colocar una u otra solución, pues es bastante tangible. Otra de las cosas que se regula es el acondicionamiento acústico. Como sabéis, para salas de menos de 350 metros cúbicos, el código técnico define estos tiempos de reverberación. También vamos a hablar de soluciones que disminuyen los tiempos de reverberación en esas salas, sean o no, obviamente. El código técnico regula las de menos de 350, pero eso no quiere decir que no haya reverberación en salas mayores. Lo que pasa es que llevan otro camino, que no es el código técnico, y se tiene que justificar aparte o se tiene que estudiar aparte, ¿vale? ¿Qué os aportamos en esta parte de reverberación? Este programita se llama Placo-TR, que lo que hace es, de una forma muy sencilla, meter la geometría de la estancia. Vais metiendo pues de cómo están terminadas las paredes, si tiene o no tiene ventanas, cómo es el suelo, si está inclinado, como pasa en este lado, que muchas veces es una especie de anfiteatro, qué queréis colocar en el techo o qué viene de base en el techo y qué se quiere incorporar, y os va dando las diferentes tiempos de reverberación en función de las configuraciones que vayáis haciendo, ¿vale? Hasta ahí un poco todo lo introductorio. Ahora me queda un buen rato de contaros soluciones constructivas en particular, paso por paso y estancia por estancia, casi por decirlo de alguna forma. Si hay alguna cuestión, como os decía hace un ratito, prefiero casi que me lo comentéis en el momento y lo vamos tratando a dejarlo para el final. Pero bueno, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Entiendo que hasta aquí pues más o menos bien, ya estamos introducidos en la tarea. Vamos a ir hablando de diferentes soluciones. La más innovadora, pues esto, soluciones para exteriores, ¿vale? Esto es algo efímero que no se quedó así, esto es una exposición de arquitectura que se hizo en Lisboa hace ya por lo menos 4 años. Como pasa el tiempo tan rápido, se iba a decir 2 o 3, pero todo lo que ha sido antes de la pandemia ya ha sido antes de hace 2 o 3. Entonces eran 4 mínimo. Pero se hizo a nivel expositivo, se hizo con Glassdoor, ¿vale? Lo que es verdad que llaman bastante la atención estas imágenes, pero no es esto el elemento de fachada que utilizamos. Cuando nos vamos a hablar de soluciones para exteriores, vamos a hablar siempre de 3 opciones. Una solución para espacios cubiertos pero a semi-intemperie, como pueden ser estos techos, ¿vale? O estos otros que tenéis aquí. No sé si veis mi puntero o no, la verdad, pero bueno, creo que si no lo veis os hacéis una idea, a lo que estoy señalando. Son esa parte de soportal o de techo de terraza, que podríamos decir, al que no le está lloviendo de forma directa, pero sí está en contacto con la humedad exterior. Todas estas superficies se pueden terminar, hacer una estructura metálica para soportar ese techo, colocar la placa Glassrock X y terminar simplemente con un tratamiento de juntas con una pasta y una malla de fibra de vidrio especial para evitar que proliferen hongos y simplemente pintar, ¿vale? No necesita más allá de eso un tratamiento específico. Evidentemente, cuantas más capas le pongamos, más protegido está. Pero como mínimo nosotros hemos hecho los ensayos necesarios para poderos garantizar que en condiciones normales de humedad, donde no le esté lloviendo directamente y es un techo, el techo pues va a funcionar y no va a dar problemas de fisuras, de manchas de moho, si está tratado de esa forma, ¿vale? Lo que lleva es una placa Glassrock, que ahora seguimos hablando de soluciones. La placa Glassrock X es una placa de yeso, está revestida en vez de cartón de una malla de fibra de vidrio, un mate especial preparado para estar en contacto con la humedad. De hecho, se puede dejar la placa colocada hasta 1 año sin necesidad de estar terminada. Y en el caso de, como os decía, de esos espacios a semi-intemperie, es necesario colocarle una pasta preparada que se llama Promix Hydro y una malla de fibra de vidrio. ¿Por qué no es papel? Porque evitamos, colocando papel, que es un material orgánico, proliferarían manchas de moho, de hongos. Todo este material es material inorgánico, entonces evita ese tipo de problemas. Está preparado para estar en contacto con la humedad, tiene un tratamiento fungicida y evita todo ese tipo de problemas. Me vais a decir, Marta, en el mercado es lo mismo,
pero con una placa cementosa. Sí, efectivamente, se puede resolver, en nuestro caso se llama Aquarrock, con placa cementosa. Lo que pasa es que esta es la versión mejorada de la placa cementosa. Lo primero que salió fue Aquarrock y como tiene ciertas limitaciones, pues yo, si nadie me dice nada y no tiene especial capricho por la placa cementosa, siempre le voy a recomendar Glassrock. Glassrock es una placa mucho más o menos frágil, más movible, por decirlo de alguna forma, porque si digo elástica, pues me parece que os estoy diciendo chicle, pero es menos frágil, entonces a cualquier golpe absorbe mejor ese movimiento, tiene los bordes preparados para poder hacer el tratamiento de juntas, no son bordes cuadrados, entonces a la hora de terminar esta fachada o este sistema de techo con la pasta no se va a ver esas aguas que suelen verse en el techo. Entonces, al final, cuando tenemos un material que es tan potente, pues yo la verdad, salvo ya os digo que me digan algo, pues tiro al más interesante. En este caso es Glassrock X. Se utiliza tanto para esas soluciones de semi-intemperie, que suele ser un techo, como en soluciones de fachada. En estos casos pasa igual. Tenemos dos soluciones de fachada. Placoter Integra y Placoter V. Esto es Placoter Integra, es un cerramiento de hoja completa donde nos olvidamos del ladrillo en la envolvente y lo que colocamos es una cantidad muy amplia de aislamiento térmico. Pasa igual, por lo general se coloca la placa Glassrock X si nadie me dice nada. Si alguien tiene especial cariño por la placa cementosa, pues será placa cementosa. Pero se tratan exactamente iguales, se colocan en la misma capa, necesita lo mismo, pero ya os digo, la terminación es mejor, la forma de cara al instalador es mucho más fácil trabajar con una placa de yeso preparada para el exterior que se corta con un cúter, que se amolda al atornillado tradicional, por decirlo de alguna forma, de la placa de yeso de interiores, mientras que la placa cementosa necesitas cortarla con una radial, tiene los bordes cuadrados, el hacer el tratamiento de juntas es más complejo, entonces solemos tirar y solemos recomendar, porque es una placa muy potente, Glassrock X. ¿Vale? ¿Qué tenéis por el exterior? Cuando trabajamos el sistema, me voy a ir desde el exterior hacia el interior. Lo que tenemos es un mortero colocado en una malla. Es un mortero que suministramos nosotros directamente. Todo el material del sistema es material placo a día de hoy. Suministramos el mortero y la malla que se coloca sobre ese tratamiento de juntas de la placa Glassrock. La siguiente capa que veis que se ve como blanquecina es una lámina impermeabilizante tipo Tyvek. Deja pasar la humedad del interior al exterior, pero no al contrario, de tal forma que el edificio puede ventilar, pero no le va a entrar la posible humedad. Luego tenemos una estructura metálica portante, es el elemento portante de la solución de fachada. Este elemento se estudia por nuestra parte, nos hace llegar documentación y hacemos un estudio de qué perfilería es la necesaria, ya que hay perfil de 75, y hay perfil de 100, hay perfil de 1 milímetro y hay perfil de 2 milímetros. Se puede modular a 400 o se puede modular a 600 e incluso se pueden colocar en H, en algún caso muy limitante. Es verdad que Sevilla no es la costa, entonces es fácil que no sea necesario irse al perfil más robusto ni a la configuración más robusta. Pero bueno, en algún caso se nos ha dado que la separación entre forjados, por ejemplo, es muy amplia y sí que ha habido que irse a soluciones de perfil de 100, de 2 milímetros. Pero precisamente por eso, para encontrar la solución más eficiente y la que tenga el menor coste económico, pues estudiamos las diferentes opciones en función de la información que nos dais. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Un trasdosado por el interior. Ese trasdosado normalmente lleva doble placa, pero al final este es como el sistema base. Ahora veréis por qué os digo que es un poco el sistema base y a partir de aquí se le pueden ir quitando y poniendo piezas. Todo esto está refrendado, todas estas combinaciones están refrendadas en su DAO, ¿vale? La solución, ya sabéis que los DAOs, una vez que no hay normativa de algún grupo de soluciones, pues lo que se hace es generar un documento de adecuación al uso que justifica o confirma que esa solución que se saca al mercado sirve para lo que se está sacando al mercado. Normalmente, como la normativa suele ir detrás y la innovación suele ir un poquito más rápida, pues no nos queda otra que no adaptarnos a la normativa porque no hay, sino adaptarnos a que en este caso el ITEC
hay otras veces que es el Instituto Torroja, compruebe que la solución es apta para el uso que le estamos dando de solución de fachada, ¿vale? Os decía que hay diferentes combinaciones. Os pongo aquí varios casos. Podemos colocar una solución de doble hoja, como es esta primera de la esquina izquierda, con un sate por delante. Pero también podemos hacer la misma solución y para evitar perder tanto espesor, pasar el sate por delante, pero no colocar el trasdosado, simplemente las placas, atornillarlas directamente a sus perfiles portantes estructurales. Y también me valdría. Al final, esto depende del proyecto en el que estáis trabajando y los requerimientos que tenga, que necesitéis cumplir y que no necesitéis. Es cierto que en el clima que nosotros tenemos aquí, que aquí nos acompaña, que no es tan restrictivo, no es necesario irse unos grandes espesores de aislamiento, entonces puede ser una opción colocar esta segunda opción. Igual que esta segunda opción se puede trabajar con algún elemento estético, como esta especie de lamas que veis en las soluciones de abajo, pues también nos valdría. También se puede colocar por el interior, por el exterior, una fachada ventilada. También se podría colocar, lo único que hay que tener es pues, cuidado de que a la hora de hacer el cálculo contemplemos que vamos a llevar sujeta a esta estructura una fachada ventilada y va a tener una excentricidad y un peso, el que sea, ¿vale? Pero también se puede estudiar y se hace de forma habitual este cálculo, se os da toda la información de cómo debe de ir, a cuánto debe de ir hasta en los tornillos, para que os hagáis una idea del detalle de esto. Dependiendo de las prestaciones, pues será necesario colocar 2 placas por el interior, será necesario colocar una, habrá que hacer una cámara porque a lo mejor os pasa un pilar y se separan esas 2 estructuras para que el pilar se quede en el interior de esa especie de, bueno, de esa especie de fachada, no, de la solución del cerramiento de la fachada. En fin, se va adaptando en función de los requerimientos. Ya os digo, la solución un poco estándar, básica, que sería esta primera que hemos visto, ronda los 62 decibelios de aislamiento acústico, tiene una resistencia al fuego de 90 minutos y, os he dicho el aislamiento acústico, la resistencia al fuego, y una transmitancia de 0,3 más o menos, ¿vale? Os digo, depende mucho de la configuración. Existen soluciones para llegar a los 120 minutos, que no es lo habitual, pero existen. Existen soluciones que disminuyen mucho más la transmitancia térmica, también hay algunas que las aumentan. Existen opciones para que mejore el comportamiento acústico, existe la opción para aquellos un poco miedosos de colocar una lámina en el medio y que tenga una lámina antivandálica en el interior. O sea que al final se puede jugar con diferentes combinaciones, pero en general cuando hablemos de Integra es en base a este vamos jugando un poco a hacer el puzzle, ¿vale? Y le vamos poniendo y quitando lo que sea necesario hasta encajar la solución que se adapte a cada problema. A cada problema o a cada situación, no tiene por qué ser un problema. Estas son diferentes fotografías de obra para que veáis que no es algo que vaya a llegar en el futuro, sino que está en el presente. Esto es una vivienda que es lo primero que hicimos en Andalucía, que fue ya pues hace por lo menos 4 años. Es una vivienda en el Portil, en Huelva, que quería crecer y estos son diferentes edificios. Estos son un edificio de oficinas que veis que están ya generando estas viviendas. Esto es un templo budista que se está haciendo en Alaurín el Grande, creo que es recordar, o sea, Alaurín de la Torre, creo recordar que es Alaurín el Grande, y también se está haciendo con este tipo de solución, veis ahí, es un buen bichaco. Este otro edificio que es del sector terciario también. Esto es una foto que me gusta enseñaros porque se ve muy bien cómo va colocada la estructura al canto de forjado. Es raro ver esta imagen, o es nuevo, porque no es lo habitual. Siempre vemos, una vez que vemos la estructura, empezamos a ver ladrillo, prefabricado o algo, pero nunca vamos a ver tal cantidad de estructura metálica. Y aquí, como veis, que creo que se aprecia por la sombra, lo que se hace a la hora de montar la perfilería, salvo que se coloque normalmente un sate o una fachada ventilada, si se va a terminar en mortero y va a ser una fachada continua de mortero, lo que se hace es volar un poquito, un tercio del perfil, para poder pasar en ese canto del forjado y como veis aquí también coincide con los pilares, un poco de aislamiento térmico, así trabajamos el puente térmico y por delante pasa toda la placa de forma continua y la estética de la fachada, pues como habéis visto antes en alguna otra imagen, es completamente continua cuando a esto le dé mortero
pues no se va a apreciar nada. Y entonces aquí se ve muy bien cómo se coloca la estructura exterior. Vuela un poquito. Es verdad que cuando, como os decía, cuando se va a colocar por ejemplo, un sate, que es una cosa muy fácil de ver, pues esta estructura va enrasada con el canto del forjado porque ese aislamiento ya va a pasar por delante el del sate. No es necesario en la mayor parte de los casos doblar o sea, sacar el perfil para doblar el aislamiento. ¿Vale? Aquí tenéis más edificios, ya os digo, no es Alemania ni es Estados Unidos, esto es España. Muchas de ellas son en Andalucía, algunas en concreto y en particular son en Sevilla. Ahí tenéis otro edificio. Esto era un edificio de oficinas con locales comerciales en la parte de abajo. Y aquí tenéis la solución Placoteruel. Esta es la tercera de las opciones que en general hacemos con sistema de placa Glasrock y evidentemente también se puede utilizar en el interior. De hecho, es una recomendación utilizarlo en el interior cuando usamos, por ejemplo, la placa para hacer baños que no van a ir alicatados o para hacer un spa o para hacer un espacio de duchas compartidas en un gimnasio. En esos casos son espacios con un alto grado de humedad y muchas veces acompañadas de una temperatura alta, siempre funciona mucho mejor Glasrock X, aunque sea en estos casos de interior, que una placa para zonas húmedas. ¿Vale? Vuelvo a la fachada, que me he ido un poco. Esta sería Placoter V. Es una fachada ventilada, está pensada quizá más para rehabilitación que para obra nueva. Placoter íntegra posiblemente es más pensada en obra nueva. En este caso lo que tenéis es una estructura metálica de aluminio con esas ménsulas trasladado el puente térmico que sujetan el aislamiento, el panel de aislamiento. Lleva igual que antes una lámina impermeabilizante y la placa Glasrock y la terminación en mortero. Aquí no os hablo de colocar un sate, que se podría, porque no tiene sentido colocar en una fachada ventilada un sate o otra fachada ventilada. Pero bueno, en cualquier caso, si la sujeta el otro sistema, también se podría sujetar aquí. Pero ya os digo, a mí no me cabe en la lógica, pero eso no es excluyente, ¿vale? Pasaría exactamente igual. La apariencia del edificio sería una fachada continua terminada en mortero o en pintura. ¿Qué veis aquí? Pues cómo se puede doblar y curvar fácilmente y alguna otra imagen de soluciones de fachada ventilada. Aquí tenéis otro edificio que está terminada con esta solución. Por aquí esto creo que, si mal no recuerdo, es Almería, que le han hecho ese frente superior, ¿vale? Es verdad que tiene mucho más recorrido y tiene mucho más obras hechas la solución de fachada íntegra que Placoter V, que al final es para rehabilitación y tiene más limitaciones. Exactamente igual que pasaba antes, hacemos un ensayo, en este caso además se os da un plano con todos los elementos acotados y colocados, un plano de replanteo para que no haya ningún tipo de problema, porque es verdad que es un poquito más difícil de encajar al ser rehabilitación y se estudia un poquito más en detalle que Placoter íntegra, que es más sencillo porque quien sabe trabajar con perfilería y placa de interiores sabe trabajar con íntegra, ¿vale? Eso por ahí, soluciones de exterior en general, me da igual que sea para un hotel que para una oficina, como habéis visto, que para un templo o para una cafetería. Ahora sí es verdad que he ido englobando soluciones que no es que sean excluyentes, pero que creo que son las más adecuadas de forma general para según qué tipos de espacio. ¿Vale? Cuando hablamos de oficinas, restaurantes o espacios comerciales, pues son espacios donde normalmente necesitan un grado de reverberación bastante bajo y esto se trabaja en la parte de la placa de yeso con techos fonoabsorbentes. Placo tiene dos gamas de techos, Gyptone y Rigitone. Los techos Gyptone son estos que veis que siempre están en cuadrículas. Este, por ejemplo, es Rigitone, que no se ve la junta, no se aprecia donde se une, pero todos los techos que veis con una cuadrícula son techos, este sería Rigitone, ¿veis? A ver si me sale otro. A ver, perdona, que lo voy a poner, voy a intentar que lo volváis a ver. Ahora, esto sería un techo Rigitone, ¿vale? Una placa, en particular aquí han puesto la placa completa. Y este que veis, las diferentes cuadrículas de las perforaciones, o este otro que se ve mejor, sería Gyptone.
Giptone también aparte tiene las mismas perforaciones en techos registrados. Entonces, en función de lo que, esto sería un Giptone, por ejemplo, que se ha puesto en la pared, que también es un uso habitual, y muchas veces cuando os quedáis, cuando la superficie de techo no es suficiente o tiene alguna limitación con el que no se puede trabajar con toda la superficie del techo o alguna cosa así, pues se lleva ese techo fonoabsorbentes a las tabiques o trasdosados, que funciona exactamente igual. ¿Qué tienen de particular los techos? Pues estas perforaciones que hacen que mejore el tiempo de reverberación, y normalmente una estancia que no cumple el código técnico con el tiempo de reverberación, al cambiarle la superficie del techo, cumple. Raro es el caso que yo me he encontrado, que ya os digo, que salvo que tuviese alguna limitación porque pasan algún tipo de estructura o tienen que colgar alguna cosa y no pueden utilizar todo el techo, lo normal es que la parte proporcional de techo que tiene la estancia sea suficiente. Pero bueno, en algunos casos que además no se quieren quedar a cumplir el mínimo, el 0,7 genérico mínimo, pues se coloca algún trocito más. ¿Qué otra ventaja tienen los techos Giptone y Rigiton? Las placas de techo, todas, tienen la tecnología Activer. Activer es una tecnología de mejora de la calidad del aire. Lo que hace es descomponer los formaldehídos que tenemos en las estancias, en los interiores de los edificios, y hace que mejore esa calidad y por tanto mejore nuestros dolores de cabeza, nuestros problemas de respiración, nuestros problemas de concentración y todo eso que sale por la puerta cuando abrís la puerta de una clase de un instituto, pues todo eso, que son muchos formaldehídos juntos, es lo que intenta descomponer al estar en contacto el aire que lleva estas partículas con las placas, pues generalmente en el techo, ya os digo, no son excluyentes del techo, pero bueno, suele ser lo habitual. Entonces, cuantas más perforaciones tenga, mejor va a funcionar. Lo bueno que tiene Activer, que no trabaja por saturación, como hay otras tecnologías que también funcionan en absorber formaldehído, estas otras tecnologías absorben los compuestos y llegará un momento, no sabemos cuándo, que se saturen. Activer, la tecnología que trabajamos en Placo, lo que hace es descomponer la partícula, ya no es nociva y entonces no se queda absorbida en ningún elemento y por lo tanto nunca se va a saturar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues luego hablaremos de edificios con certificaciones sostenibles y con esto pues muchas veces os lleváis una buena puntuación en función de qué certificación para cumplir esos mínimos de sostenibilidad, ¿vale? Porque uno de los parámetros que se trabaja es la calidad del aire interior. Estamos muy habituados, yo creo ya, a hablar de la calidad del CO2 que emitimos, de todo lo que pasa en el exterior, pero luego pasamos muchas horas en el interior y eso no nos importa. Y poquito a poco pues vamos introduciéndonos en hacer un poco de reflexión en estos campos, ¿vale? Ya os digo, todas las placas de techos que tiene Placo llevan Activer y muchas de las placas continuas normales de tabiquería que existen también existen con la tecnología Activer, pero es cierto que las de techos, porque todos nuestros techos es el único material que no se fabrica en España, este viene de parte de Suecia, parte de Austria, como ellos solo fabrican con Activer, porque por normativa tienen que fabricar así, pues cuando nos lo envían a España, pues ya está, no puedes elegir si lo quieres o no con Activer, mientras que el resto de placas que sí que se fabrican en la fábrica de San Martín de la Vega en Madrid, existen las dos opciones, ¿vale? Por si en algún momento os resulta interesante, quizá en esta parte hotelera tiene un cupo interesante pero limitado, pero toda la parte sanitaria es muy positiva y lo recogen cuando hacéis alguna licitación y lo ponéis como mejora y estas cosas, lo recogen con agrado. Me voy a soluciones para el sector comercial, ¿vale? Como veis aquí, han hecho un trabajo exquisito con la placa, porque han utilizado la placa de unas formas muy particulares. Esto no es un tabique normal y corriente, han hecho ahí esa estantería para los zapatos, le han puesto las baldas, le han puesto las luminarias, este hueco extraño de puerta, en fin, todo eso que se ha podido trabajar con el sistema de tabiquería. Pero no deja de ser una tabiquería normal, la conocida por todos. ¿Qué es lo que quizás no conocéis todos? High Steel, ¿vale? High Steel es un sistema de tabiquería que llega hasta los 10 metros de altura,
está compuesto de un perfil y una placa por cada lado. La placa se llama Megaplaque, es una placa de 25 milímetros de espesor y lo que se hace es trabajar con un sistema sencillo, una placa, un perfil y una placa, y evidentemente su aislamiento en el interior, en vez de tener que trabajar con un sistema de perfilería doble, arriostrado, que sería lo habitual para llegar a una altura no de 10 metros, pero sí de 8, ¿vale? Ahorramos en espacio, ahorramos en tiempo, ahorramos en prestaciones, para que os hagáis una idea, conseguís hasta 10 metros de altura con una estructura simple, en función de la altura, hasta los 7 metros y medio conseguís con perfiles 70, entonces sería 25, 70, 25. Si nos vamos a llegar a los 10 metros, pues es 25, 100, 25, pero aún así es un tabique que para tener 10 metros de altura mide solo pues 25, 100, 25, si sumáis bien, son 150 milímetros, son 10, 15 centímetros. No es lo normal. Entonces, este tipo de sistema, habrá más de uno de vosotros que lo conozcáis, aparte de la ventaja de rapidez de ejecución, porque estás trabajando con mucho menos material, aparte de la ventaja del espesor, que estás ganando metros útiles, tiene una resistencia al fuego de 120 minutos y un aislamiento acústico de mínimo 48 decibelios. ¿Vale? Se suele utilizar mucho en la separación de la tienda con el almacén de la tienda, por ejemplo, en los centros comerciales, que tienen una altura más generosa que un local, un bajo comercial, y les permite a los instaladores, cuando se hace una reforma, una adaptación del local, poco más que si no es enorme, en una noche, en un fin de semana, si cabe, dejar todo pintado. Entonces han hecho la separación entre el almacén y el espacio de tienda, el que conocemos todos, en muy poco tiempo, y al final sabéis que el tiempo pues, es dinero, el rendimiento es dinero. Entonces, quizá este tipo de soluciones no las conocíais, pues nada, ahí tenéis. Otra de las cosas que posiblemente no conozcáis, Habito. Habito, como veis ahí a mi compañera María subida a la barra, es una placa que tiene una gran capacidad de carga y una dureza superficial diferente, ¿vale? Es muy superior. No sé si hay alguno que ya la ha conocido. Si tiene alguna mala experiencia, que la cuente. Si tiene buena, no es necesario. Pero si es mala, que me la cuente. Porque la verdad es que es una placa muy potente. Estas son las espesores que hay. Lo que se suele hacer es trabajar con sistemas, como normalmente van acompañando estancias de buenas prestaciones, donde se quiere buscar, pues eso, en las tiendas, por ejemplo, el poder colgar elementos que antes eran imposibles, o que tenías que poner un gran refuerzo o una estructura auxiliar y ahora lo colocas simplemente con un tornillo, pues es una ventaja bastante interesante. Entonces, muchas veces, y a esto le tenemos que acompañar prestaciones acústicas, se trabajan con sistemas de doble placa, donde se coloca la placa externa Habito y la placa interna estándar, pero muchas otras veces, pues a lo mejor para un trasdosado colocáis una placa Habito de 15 y estáis soportando de un tornillo 60 kilos. De un tornillo, no estoy hablando de una fijación específica, ¿vale? No sé si lo he puesto aquí, pero lo que sí que os he puesto aquí para que un poco veáis es este vídeo. No sé si que se comparte el sonido, voy a intentar. Vamos a intentarlo. Esto no es lo habitual. Creo que estaréis conmigo en que no es lo habitual. Lo normal es que al primer golpe esté el martillo en la otra casa, casi, si me apuras, como le pongan un poco de maña. Entonces, al final, evidentemente, es una solución que sirve para muchas estancias. A mí me resulta muy útil,
por ejemplo, en la separación entre 2 habitaciones de hotel donde estás colocando la televisión, que suele ser una televisión colgada en la pared, pues ya no tienes que estar peleándote por dónde coloco el refuerzo. Yo pongo hábito y que ponga la tele donde les apetezca luego. Me sirve para las tiendas, como os decía, y por eso os la he metido un poco en este capítulo, porque son espacios que normalmente una temporada ponen una estantería, la siguiente ponen un zapatero, a la otra han puesto una percha, el otro lo han cambiado. Entonces, una de las ventajas que tiene hábito es la capacidad de carga tan alta que tiene, la dureza superficial, que al final son espacios de mucho tránsito, y en particular para estos pequeños locales comerciales el poder trabajar sin tacos específicos, simplemente atornillando, quitando y poniendo el tornillo, que no es lo habitual, porque en una placa normal el tornillo se perfora, hace el agujero y ya no se sujeta. Con hábito no pasa eso, con hábito se mantiene, se retiene ese tornillo y tiene unas capacidades de carga pues muy altas, como os decía antes. Tenéis aquí tanto cargas excéntricas como cargas rasantes, que es lo normal, para que os hagáis una idea. Con una doble placa de 13 en un sistema con un perfil de 48 de 70, lo normal es con taco tener que colocar, o sea, tener un máximo, una limitación de 30 kilos por punto. Aquí solo con una placa hábito por cada lado y atornillando tenéis 27 kilos, es decir, más o menos lo mismo. Cuando ya le colocáis ese taco son 60. Si haces un sistema híbrido, como os comentaba, que sería el tercero de la tabla azul, tienes en una sola fijación 70 kilos, que podría ser perfectamente la separación que tienes en una cocina. Tengas un sistema hábito 13, BA13, 48, BA13, hábito 13, y de tu cocina, de tus muebles de cocina, que tienen siempre 2 fijaciones, eres capaz de aguantar 140 kilos, solo con 2 fijaciones. Entonces, al final, el poder poner la fijación sin necesitar refuerzo por el interior, le da al cliente mucha versatilidad. Me vais a preguntar, ¿por qué sois aparejadores? ¿Y esto cuánto? Esto normalmente es un 20% el incremento. Pensad que lo único que cambia es la placa de una por otra. El perfil es el mismo, se modula igual, lleva la misma cantidad de aislamiento, lleva la misma cantidad de pasta, la mano de obra es prácticamente la misma. Es verdad que la placa pesa un poquito más y cuesta, aunque se corta con un cúter, cuesta un poquito más tanto cortarla como atornillarla, pero en muchos casos sale muy económico, muy rentable, vamos, no económico no sale, quiero decir, rentable. ¿Cuándo no sale económico? ¿Cuándo se te disparan los números? Cuando estás haciendo muchos metros cuadrados y cuando estás haciendo un edificio de 150 viviendas, porque a nada que pues se multiplica. Pero cuando estáis trabajando en proyectos de una rehabilitación, una adecuación de una tienda o en espacios donde es un problema que van a cargar. Yo hice un proyecto hace poco en Málaga, que era una sala de exposiciones, que sabían que cuando ellos salieran por la puerta iban a poner cuadros, pero no sabían qué iban a poner después. A lo mejor después iban unas cabezas de elefante de hormigón armado. Entonces, pues se curaron en salud y pusieron doble placa de 15 además. Pero por lo general, para las cargas comunes que trabajamos, no hay ningún tipo de problema. Manuel me pregunta que la placa anterior de exterior, ¿qué incremento tiene con respecto a una placa normal? Entiendo que me preguntas por la Glassrock, pues rondará algo menos de ese 20%. Glassrock es un poco más económica que hábito. Lo que pasa que, claro, no se suele utilizar en el mismo sistema que se utiliza, bueno, si comparas con un techo, a lo mejor semi-intemperie, sí que cambias una ppm, que es lo que habitual que te encuentras en la calle, y la cambias por Glassrock y así evitas los problemas en las juntas. Pero es verdad que en una fachada nunca vas a poner una placa normal y la vas a cambiar por Glassrock X. Pero sí, la diferencia en tarifa no llega ni mucho menos al doble, que es lo que llega a hábito, y entonces en la parte proporcional pues no llegará al 20%, ¿vale? O sea, es más económica ahí. Y es más económica que la placa cementosa, tanto la mano de obra como la placa en sí. ¿Vale? Espero que haberte contestado con esto. Si no, Manuel, dime de nuevo, ¿vale? Para que tengáis ahí un poco perspectiva de números.
Aquí tenéis prestaciones de los sistemas hábito. Por lo general, la parte acústica es una placa de mayor densidad, entonces funciona mejor que una placa estándar. Y si la combináis, placa estándar, placa BA, o sea, placa BA o estándar, que es lo mismo, con placa hábito también funciona mejor porque al cambiar la frecuencia que absorben, incrementa un poquito el comportamiento acústico, lo mejora un poquito, ¿vale? Se pueden hacer diferentes combinaciones. Aquí os pongo algunos datos para que lo tengáis en cuenta y un poco sepáis por dónde andan. Nos vamos a Glassrock. Uy, pues yo no sabía, esto se ha colado aquí. Esto iba antes. Bueno, pues es la Glassrock de antes. Tengo aquí fotos de los soportales, pero bueno, como acabamos de hablar de ella porque preguntaba Manuel, pues yo no sabía que esto estaba aquí. Disculpadme, que se ha debido de aparecer de donde no era. Pero bueno, es el uso de la placa Glassrock en techos semi-intemperie. Tampoco hay mucho más, también os digo. En imágenes, quiero decir. Luego tenemos muchas obras, lo que pasa es que os cuesta mucho que nos deis permiso y que se gestionen los permisos para poder tener fotografías y poder exponer las fotografías. Ya no es solo tenerlas, que muchas veces sí, podemos hacer fotos, pero son a nivel uso interno, pero no las podemos publicar en las presentaciones, entonces nos cuesta mucho enseñaros muchas veces cosas interesantes, cosas curiosas, o una gran cantidad de fachadas, porque hacemos 18 y tenemos 6 fotos. Vamos, tenemos de 6 fotos, no de las 18. Entonces muchas veces es difícil poderos documentar todo lo que se hace por este tipo de cosas. Al final salís corriendo con la placa y nos dejáis sin poder firmar los papeles. Bueno, sigo por la parte un poco más de descanso, ¿vale? Vamos a encajar ahí en las habitaciones a ver qué podríamos colocar. Evidentemente podremos colocar hábito, ahí no creo que estéis todos de acuerdo conmigo. Cuando hábito no es una opción, podemos colocar también placophonic, que también existe. Es una placa, no alcanza la dureza superficial de hábito, pero sí que es un poco mejor que esta en cuanto a comportamiento frente al fuego. Entonces, dependiendo de los requerimientos, muchas veces es más útil que trabajéis con placophonic porque es intercambiable, podríamos decir, con las placas PPF, que son las placas de protección al fuego, y además de tener esa parte de protección al fuego, mejora el comportamiento acústico. Entonces, muchas veces lo que pasa es que para unificar sectores de incendios con el resto del edificio y en un hotel, pues suelen salir muchas particularidades, o resulta más fácil usar placophonic y no tener que estar pensando si esto es 120 o no es 120 y entonces pongo una cosa, pongo la otra, y preferís unificar con placophonic, que también es una placa estupenda, pero es cierto que en cuanto a dureza y capacidad de carga, pues no llega a las características de hábito, ¿vale? Otra de las placas que podemos utilizar, sobre todo para los techos, 4 Pro. ¿Qué tiene diferente? Pues veis aquí en el dibujito que lo que tiene son los 4 bordes afinados. Decía antes que con la placa Quadro que las fachadas eran bordes cuadrados, entonces se notaba la junta. Cuando colocamos las placas de interiores, las placas estándar de tabiquería en los techos, el borde longitudinal, el borde largo, sí que suele ser afinado, porque el que une placa con placa en una estancia, pues está pensada para que esa junta se pueda trabajar, pero como normalmente van entre forjados y me da más o menos igual porque va a ir el rodapié y también va a ir el falso techo tapándolo todo, pues no he hecho cuentas de ese borde transversal, pero cuando lo pongo en el techo y sobre todo pues eso, en un espacio como un hall de entrada de un hotel, una cafetería grande, un restaurante que tenga un espacio importante, pues al final esas juntas en algún momento del día, según le dé el sol, nos van a molestar. Por eso 4 Pro. 4 Pro existe también ppm, ¿vale? Para espacios que tengan humedad y también tiene ese control de la humedad. ¿Qué más cosas tenemos un poco complicadas en un hotel? Pues las partes de sectorización, que suelen ser pasillos, escaleras y en los ascensores. ¿Qué es lo que os proponemos? Para este tipo de soluciones, pues como os decía, hay parte que se solucionan con placophonic, otras que son mucho más específicas. Se pueden hacer tabiques o trasdosados que cumplen desde EI30 a EI180, suele ser el requerimiento más alto. En techos, en trasdosados y en tabiques, ¿vale? Hay soluciones
de todas estas resistencias al fuego con diferentes combinaciones de placas para todo, de tal forma que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa cuando trabajamos con los ascensores? Cuando se empieza a trabajar con la placa en el interior de los edificios, lo que es la tabiquería, pues no hay problema. Empezamos a sustituir fábrica de ladrillo por placa y sin problema. Y ahora llegamos a los huecos. ¿Y cómo resolvemos los huecos? Cuando el ladrillo se coloca por una cara y la placa, los sistemas de placas se colocan por las dos. Tienes que entrar a las dos estancias para poder atornillar. Y ahora dentro del hueco del ascensor pues no puedo entrar, es más inaccesible. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos un sistema que se llama subway. Esto es una sección horizontal. La zona verde quedaría al interior de donde está la placa Coreboard, en la zona esta verde, quedaría al interior del hueco, y las placas rojas son las que quedarían, las que tocaríamos, diríamos, ¿vale? Quedarían en el interior de, normalmente es un hall o un pasillo. ¿Cómo se colocan? Se colocan estos perfiles, se colocan unos raíles semejantes a los de un tabique tradicional de placa. Se colocan estos perfiles que, como veis, en vez de forma de C, tienen forma de H, de tal forma que sujetan esta placa cuando la apoyamos, cuando la encajamos dentro del perfil. Le ponemos estos perfiles en C de fijación y luego ya de forma normal colocamos 3 o 4 placas PPF de 15 para conseguir los 120 los 180 minutos, que es lo que habitualmente se le pide a un hueco de ascensor. Esta solución también sirve para patinillos de instalaciones. Nosotros muchas veces os damos la opción de trabajar, ahora creo que lo veremos, con el trasdosado normal, ¿vale? Con un perfil y unas placas por una cara para hacer los huecos de los patinillos. ¿Qué diferencia hay principalmente entre las dos soluciones? Esta, al tener más masa y tener opción de poder fijar la perfilería, y no deja de ser un tabique que tiene placas, perfil y placas, lana y placas, al final hace masa, muelle, masa, tiene un aislamiento acústico más alto. Cuando esos patinillos van a tener cables, van a tener un paso de una conducción que no tiene agua, no tiene sonido, no hay problema en utilizar un sistema de trasdosado con placas, normalmente requieren resistencia al fuego, pues con placas PPF en función de lo que necesitéis, pues unas u otras. ¿Vale? Lo que pasa que efectivamente disminuye el comportamiento acústico, por mucho que sean placas y lana, al no tener esa otra placa, pues, y no tener tampoco el elemento al que estoy trasdosando, porque normalmente cuando trabajamos un trasdosado de una fachada, por ejemplo, es un elemento acústicamente muy potente porque tiene esa masa por un lado, el aislamiento, y la otra masa, aunque sea diferente, por el otro. Pero aquí, como lo estamos dejando sin una cara, acústicamente pues pierde bastante. En muchos casos se resuelve, y de hecho hay muchas obras y hacemos muchas obras con esta solución, pero en otras os tenéis que ir a este sistema que es más complejo y más pesado y también menos económico para poder resolver el patinillo que tengáis, ¿vale? Que también es una de las cosas que de forma tradicional se ha ido. Antes solo se podía resolver con software porque era el único elemento que tenía ensayada la resistencia al fuego en las dos caras, tanto si el fuego estaba en el hueco del ascensor como si el fuego estaba en el pasillo, pero desde hace unos años todos los sistemas de trasdosado que Placo tiene están ensayados por las dos caras, entonces nos sirven para justificar esa protección al fuego de un patinillo, pero muchas veces ya os digo, igual que os digo lo bueno, os digo también lo malo, que es que el comportamiento acústico pues es bastante limitado, ¿vale? Terminando ya, vengo a todos los materiales de revestimiento para cuando no estáis haciendo un edificio de obra nueva, sino que es una reforma, normalmente tiene muchos años, y en Andalucía hay muchos hoteles con muchos años que están terminados en gotelé o que están destrozados y no es operativo o tiene las limitaciones que sea, y es más interesante mantener la fábrica que tiene y la terminación en yeso, y lo que se hace es alisar las paredes, que da una buena sensación de actualización, con Placo-Stick, ¿vale? Placo-Stick es un material, un yeso de acabado preparado para poder adherir directamente al gotelé o a la superficie tal y como esté terminada, en función de las características que tenga de grano, de sequedad, pues veis que hay una gama amplia, se va adaptando uno u otro.
Y por último, ya por terminar, alguna cosilla más que os pueda resultar interesantes, se están haciendo, igual que hay mucho sector hotelero, muchas soluciones de salas de rayos X para clínicas, tanto dentales como veterinarias, como pequeños consultorios normalmente son entidades privadas más que públicas, las que demandan este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Uy, se ha quedado esto un poco como sin... Bueno, está un poco... Algo le falta por aquí arriba. Debería de tener algún pictograma y se lo ha comido la presentación. Lo que tenemos es la placa X-Ray, que quizá aquí se vea un poco mejor. En este enlace no os lo voy a poner porque vamos un poco justos, no quiero pasarme del tiempo. Prefiero prevenir que curar. Lo que veis en este enlace es cómo se tarda en montar un sistema de placa con lámina de plomo o como lo que se tarda en colocar las placas X-Ray. X-Ray son unas placas de yeso con sulfato de bario. Esto es una sustancia que después del plomo es la sustancia que más limita el paso de las radiaciones, de los rayos X, de la radiación. Y entonces lo que hemos hecho es incorporarla como aditivo a la masa con la que se hacen las placas, al yeso interior que lleva las placas, y de esa forma pasan en fábrica por un escáner para comprobar que la proporción de la placa del sulfato de bario está repartido y tiene la proporción correcta para poder garantizar la protección. Y en función de la tensión de salida que tenga la máquina que se trabaja y el espesor de plomo que venga definido en el proyecto, se hace una equivalencia de cuántas placas se van a colocar, ¿vale? O se deben de colocar para garantizar la protección. ¿Qué es lo que tenemos? Pues esa placa es una placa que veréis así serigrafiada, pasa igual que como Hábito también se nota, Glassrock X se nota, pues mientras no estén terminadas y pintadas, X-Ray también se nota. Además, esta se nota porque se coloca en horizontal, se nota porque las puntas llevan una pasta amarilla, que también lleva ese sulfato de bario, hay tanto para preparar como pasta ya preparada, y se nota también porque las placas son mucho más estrechas, en vez de 1,20 son de 60, porque el sulfato de bario, igual que pasa con el plomo, pues pesa bastante. Entonces, para que sea manejable para el instalador, las placas son de unas dimensiones más reducidas, y lo que se hace es colocar tantas placas, como veíamos en esta tabla, como sean necesarias para garantizar esa protección sin necesidad de colocar plomo, que fluctúa el precio, que cambia de la fase de proyecto a licitación o a estudio, que luego tiene un trabajo, ya os digo, no os voy a poner el vídeo, pero lo tenéis en YouTube. Si ponéis X-Ray de placo en YouTube no os van a salir muchas más cosas. Y el rendimiento es mucho mejor, mucho más rápido colocar que ir terminando todos los tornillos del tabique, de haber colocado la lámina, irlos tapando con el plomo y tal. Es mucho más sencillo, se coloca como un trasdosado o un tabique normal, pero estás protegiendo de los rayos. Como os decía, lo último que os quería hablar, porque lo he hablado al principio, era de los proyectos sostenibles. Estaréis escuchando cada vez más de certificaciones LEED, BREEAM, Verde, WELL. Son certificados de sostenibilidad con el que se estudia o se evalúa al edificio cómo de sostenible es, cómo de eficiente, pero no es solo eficiente, es el edificio, con qué parámetros se trabaja en él. Y poco a poco, pues también ya no solo son la parte residencial, o incluso al principio eran todos sedes de grandes empresas las que querían ser muy green, muy verdes, muy políticamente correctas en la parte sostenible, y ahora ya pues en la parte de residencial se ha convertido en un negocio y en la parte de hotelería en un reclamo, y cada vez hay más proyectos en España. Aquí, que yo sepa, no hay todavía ningún hotel certificado, pero me gustaría ver el primero. Entonces, para quien trabaje, ya sea la parte de hotelería, digo hotelería porque es verdad que una tienda es más difícil, las hay, no digo que no, porque muchos edificios de comerciales tienen, pero suele ser más residencial y oficinas, obviamente, y hoteles lo que despunta. Y para que simplemente conozcáis, nosotros
hemos sacado un manual para poder ayudar a estas certificaciones a entender dónde pueden tener más puntuación o dónde pueden rascar unos puntos, pero también nos ayudamos a conocer el ciclo completo de vida de nuestros productos, de en qué puntos son más agresivos al medio ambiente y en qué puntos pues mejoramos otros materiales del mercado al final. Y también a la hora de trabajar en un proyecto que vaya a ser certificado, como tiene tal cantidad de documentación, pues toda esa documentación os ayudamos a gestionarla y os proporcionamos todo aquello que os vayan demandando, como generalmente lo primero por lo que empiezan son las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? Todas las placas y los sistemas, incluso de fachada de placo, están ya declarados, por decirlo así, porque al final es un organismo externo en el que en nuestro caso verifica el proceso, ¿vale? Y por mi parte, nada más, dejaros estos 10 minutillos por si queréis alguna pregunta, por si me he comido algo, por si os queda algún dato un poco colgando, y si no, obviamente agradecer al colegio y agradeceros a vosotros vuestro ratito. Os voy a dejar también mis datos por si en algún momento que no es ahora os sale alguna consulta. Yo estoy físicamente, habitualmente en Sevilla, pero evidentemente muchos de vosotros trabajáis también fuera de Sevilla y os salen proyectos y os salen cosas fuera de Sevilla y seré yo con la que choquéis también. Si tenéis alguna consulta y si no, obviamente, siempre os puedo dar el contacto del compañero que sea necesario para que podáis hablar con quien esté en la zona en la que estáis trabajando. No sé si alguno se anima, porque me explico, pero todo bien no lo hago. Así que alguna cosa ha debido de quedar así el fleco suelto. De todas formas, si no, pues muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Nada. ¿Alguien tiene una consulta, una duda? Me da igual si es por el chat o si me queréis ir comentando, que muchas veces es más fácil. ¿Que os podéis desconectar el micro, poner el micro y hacer la pregunta? A ver, Fran Castro, Fran, de mano. sí, A ver, directamente quítate el micrófono y habla, no te preocupes. voy a poner así. A ver. Espérate. Perdona que me he dado sin querer, perdóname. Eso es que no ibas a preguntar, deduzco. Entiendo que no. Pues nada. Marta, entiendo que no. No, perdóname. No te- Es que iba a buscar abrir el chat para ponerte que había sido todo muy interesante y se ve que le he dado, que he sido torpe y le he dado a la mano. Bueno, ya os digo, os dejo Gracias a aquí ti por el asistir, contacto Francisco. y lo que necesitéis, pues me contactáis en el momento que os surja la duda. Yo al menos mi intención era que conocierais, no tuvieseis todos los datos técnicos de todas las cosas, sino que conocierais las diferentes soluciones por si un día tenéis que tirar de ello, que os venga a la mente. Me decís una citara de ladrillo como cerramiento de ascensor, ¿qué solución de trasdosado exterior necesitaría? Depende de lo que necesitéis cumplir. ¿Qué resistencia? Entiendo que la pregunta va por resistencia, por aislamiento acústico. Depende de lo que tengáis que cumplir. Manuel, coméntame más. Por acústico, pues normalmente con una placa de 15 muchas veces se resuelve. Si no, 2 placas de 13, que a mí siempre me gusta recomendaros. Es verdad que no sé los trasdosados, los tabiques siempre os voy a recomendar, nunca, siempre me voy a pelear porque coloquéis doble placa, la que sea, pero doble placa, porque al final la diferencia es de pasar de unos 35 decibelios pelones a pasar a 40 y como mínimo, perdón, de 35, no, de 43 a 50 y. Entonces, al final, en un tabique se nota. En un trasdosado, pues como depende un poco del cerramiento y de la citara, puede ser que con una placa de 15 sea suficiente, puede ser que tengáis que trabajar con doble placa. Y si es por cuestiones de fuego, el trasdosado de 60 minutos son 2 placas de 15 ppf, el de 90 son 3 y el de 120 son 2 placas Megapla, que son 2 placas de 25.
¿vale? Siempre estoy hablando de protección al fuego, es placas PPF en los trasdosados. Muchas gracias, Alicia. Me dices enhorabuena, pues muchas gracias y gracias a vosotros por vuestro ratito. Yo ya os digo, no quería quitaros más de la cuenta, simplemente que tuvierais algunas soluciones que entendía que, bueno, muchas las conoceréis, pero algunas cosillas, pues seguro que os viene bien en algún momento pegar el tirón y decir, esto me sonó que me contó Marta. Espérate que hablo con ella a ver cómo era, ¿vale? Pues si no hay nada más por ahí, muchas gracias a todos, que tengáis buen resto de tarde y espero coincidir alguna otra vez más con vosotros.